Vamos a comenzar con para luego continuar los vicios. Vamos a ver sobre un tema que es el de la representación, para no dejarlo colgado en el tintero, y inmediatamente vamos a comenzar con las obligaciones, ¿ah? Su estructura, sus elementos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de ser lo más rápido posible porque son bastante extensos. En cuanto a, acá estoy tratando de mejorar mi audio. En cuanto a eficacia e ineficacia de los actos jurídicos, primero tenemos que recordar brevemente que los actos jurídicos son aquellos actos voluntarios lícitos, sabemos, ¿no?, que tienen por fin inmediato modificar, constituir, si vamos a un orden más lógico, modificar o extinguir relaciones y situaciones jurídicas, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, cuando uno de esos actos jurídicos reúne los elementos, es decir, los sujetos con la capacidad suficiente, tienen un objeto lícito con las especificaciones que le determinaron, tiene una forma, ¿ah?, que se ajusta al acto y además, lógicamente, tiene ese acto jurídico una causa fin que lo habilita, es decir, la finalidad socioeconómica que se busca, que está categóricamente objetivada en el derecho. Por ejemplo, yo quiero hacer un contrato de compra y venta. ¿Cuál es la finalidad socioeconómica? La transmisión de la propiedad. Bueno, entonces, si tenemos todo eso, se produce ese efecto. Por decirlo así, se transfiere la propiedad, vamos ante un escribano, se realiza por escritura pública, el objeto es lícito, digamos, los dos somos sujetos capaces, yo soy el titular del derecho real de dominio, ya que puedo transmitir ese bien. En principio se cumplen los efectos buscados por la ley. E inclusive esos efectos se dan entre quienes, entre las partes que celebran, entre el comprador y el vendedor, entre quien por un lado se ve obligado a transmitir el dominio del bien y el otro se ve obligado a pagar un precio por ello. Porque lógicamente el efecto se produce entre las partes porque no podemos, sobre pretexto de la autonomía, de la voluntad que tenemos y que nos permite celebrar ese acto, no podemos involucrar a terceros, afectar a terceros. Si yo le vendo a la doctora un inmueble de mi propiedad, a la doctora Paula Leiva Esquivel, lógicamente que el señor César Mariño es completamente ajeno a eso, no tiene nada que ver, no ha sido parte de ese negocio. Pero atención, como ese acto ha sido realizado siguiendo todas y cada una de las pautas que le dan, digamos, forma legal al principio de autonomía de la voluntad, ese acto le es oponible a César Mariño porque está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, ¿no?, de que el titular ahora es la señora Paula Leiva Esquivel y el señor César Mariño no puede entrar a la propiedad ni ninguna otra persona porque le es oponible ese acto, ¿me entienden? Para el resto de la sociedad. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué hablo de oponibilidad? Porque vamos a ver ahora, ya que estamos hablando de ineficacia, la eficacia de los actos, que se produzcan los efectos buscados por ley, ordenamiento jurídico. En este caso, la transmisión de la propiedad y su oponibilidad a terceros. Otro ejemplo de que los actos podrían, digamos, alcanzar a los terceros, es decir, que aunque con el asentimiento de ellos, de ese tercero, es que yo contrate un seguro con la empresa San Cristóbal, vamos a hacer propaganda San Cristóbal, ¿no es cierto?, una mutual de seguro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las personas jurídicas? Bueno, los distintos tipos de personas jurídicas, y hablábamos de fundaciones, asociaciones mutuales. Bueno, entonces ahí tienen una mutual. Bueno, San Cristóbal Seguro, yo celebro un contrato de vida donde el beneficiario es el señor César Mariño, que para eso tiene que aceptar. Él es un tercero al negocio jurídico. ¿Ah? Él es un tercero porque yo celebro el contrato con San Cristóbal, somos las dos partes, pero se ve beneficiado como consecuencia, claro que con su aceptación. Después, cuando le dice el señor, hay una póliza a su nombre, el señor Cantelli se le ocurrió fallecer en un accidente y usted es beneficiario de una póliza, ¿acepta?
Y César va a decir, no, no, por supuesto que va a decir que sí. Bueno, y se llega a la bonita suma de, qué sé yo, $100.000. Ah, sí, está, vamos. Ahí vemos un ejemplo de que ese tercero se ve beneficiado por la celebración contra. Entonces, la ley regula esas situaciones en las que, pese a no ser parte, una persona se ve beneficiada del acto, como así también cuando el acto perjudica a un tercero, ese tercero puede intervenir. Vamos a suponer que yo hago una donación a una sola de mis hijas, ¿tá? Y cuando fallezco, cuando llega el momento de ver qué bienes existen, yo le doné todos los bienes o el único bien que tengo a mi hija, a esta casa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ahí le estoy perjudicando a ella y puede iniciar una acción en reclamo de su legítima. Es decir, el acto produce efecto entre las partes, pero puede repercutir entre terceros. Y ahí entonces hablamos ya no solamente de eficacia, es decir, que produce efecto entre las partes, sino de oponibilidad a favor o oponibilidad en cuanto al perjuicio. Pero ahí entonces también tenemos que recordar, al lado de la eficacia, ¿tá? La palabra validez, porque la invalidez es sinónimo de, cuando decimos en un acto jurídico inválido, de nulidad. ¿Estamos claros? Entonces, la eficacia es cuando el acto ha cumplido todos sus elementos, se hallan sujetos al ordenamiento jurídico, es decir, están conforme al ordenamiento jurídico, sujeto, objeto, causa y forma. Perfecto, el acto es eficaz, causa, efecto. Pero, digamos, cuando encontramos que alguno de esos elementos estructurales está viciado, nos encontramos con una nulidad. Por ejemplo, que los sujetos sean incapaces, que el objeto sea ilícito, que la forma no sea correspondiente, ¿tá? ¿Me entienden? O que la causa fin sea ilícita. Entonces, ahí vemos de que ese acto que no se ajusta al derecho tiene que de algún modo se torna ineficaz, no produce su efecto. Y a eso se llama nulidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa organización estructural radica el vicio que lo anula. ¿Tá? Bueno, que puede ser ya sea o vicios de la voluntad o vicios del acto jurídico en general, que afectan en su totalidad, que son tres. ¿Cuáles son? Lesión, simulación y fraude. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los vicios de la voluntad? Los factores que optan al discernimiento, el error, el dolor o la violencia. Tres grandes categorías. Factores que optan al discernimiento, ¿no? Que la minoridad o la pérdida accidental de la razón o prolongada. Después, el error y el dolo, que afectan a la intención. Y por último, tenemos a la violencia que afecta a la libertad. Vicio de la voluntad. Y los vicios que puede hallarse presente y anular el acto, porque ese es el efecto, ¿tá? Tornarlo ineficaz. Porque la nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos al acto jurídico. Ya oí una definición. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una categoría de ineficacia. Lo torna ineficaz porque algunos de los elementos de la voluntad no responden a lo que considera el derecho que debe ser considerada como tal. Pero también, fuera de esos vicios de la voluntad, están vicios, que de ellos va a hablar, sobre esos vicios la autora, que afectan al acto en su totalidad y que producen el mismo efecto, lo tornan nulo, es decir, una sanción, vuelvo a insistir, legal que priva de sus efectos, lo torna ineficaz al acto, como consecuencia de que ese acto se haya afectado del vicio de la lesión, simulación o fraude. Hasta ahí estamos de acuerdo con la primera gran categoría de la ineficacia. Hola, Leandro. Disculpame que no te saludé. Y el doctor Leandro Rodríguez. Y por si hay algún otro Leandro que va a decir, ¿cuál es esa confianza que me tutea todo? ¿Qué se cree este profesor atrevido? Bueno, entonces, al lado de esa gran categoría existe otra que es la oponibilidad, donde el vicio ya, fíjense, donde no vamos a hablar de vicio, donde el elemento
elemento que lo torne ineficaz no se halla dentro del acto, sino afuera, como consecuencia de otras circunstancias que ya vamos a analizar. No está dentro del mismo acto. El acto cumple con todos los requisitos para cumplir sus efectos. Pero aquí que debido a una circunstancia ajena a ese acto se torna ineficaz. Y ahí entramos en el concepto de inoponibilidad. En ese caso, a diferencia de la nulidad, que lo torna, si vamos un poquito más arriba, gracias siempre la doctora nulidad, hay efectos de la nulidad. Vamos a ver, efecto de la nulidad. Te pasaste un poco de largo. Efecto de la nulidad. Baja, nulidad, ahí está. Posiciones generales, categoría de ineficacia. Perdón, quédate ahí en categoría de ineficacia. Subí un poquito. Después volvemos al 390, subí un poquito. Ahí estamos. Categoría de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o su inoponibilidad respecto a determinada persona. Después dice articulación. La nulidad puede decir esto es en el plano procesal, cuando ya estamos dentro de la justicia, puede arguirse por vía de acción, es decir, la demanda, o oponerse como excepción, que es cuando nos demandan, nosotros ponemos como defensa. En todos los casos se debe sustanciarse, lógicamente. Y después habla de la conversión, que es otro fenómeno que permite, porque acá late un principio general. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, el derecho ya no es solamente un conjunto de normas, sino también de principios y valores? Acá está el principio de conservación del acto jurídico. Y les dije, el código comienza señalando algunos de los principios, el principio de buena fe, el de abuso del derecho, etcétera, etcétera. Pero después vamos encontrando un sinnúmero de principios. Acá está en el principio de conversión, el principio de conservación del acto jurídico. Y lo que hace el ordenamiento jurídico es tratar de mantener con vida siempre al acto jurídico que esté afectado en lo posible, mientras sea legalmente y jurídicamente posible, que ese acto jurídico se mantenga vivo. ¿no? Es como, digamos, la tensiva, por decir, que lo torna, lo deja moribundo al acto jurídico, acude a ese principio los terapistas, la emergentología. De paso les digo un dato estremecedor. En nuestro país la especialidad de emergentología recién comenzó a cursarse, que me corrija algún médico, pero yo tengo entendido que es así, a partir del terrible atentado contra la AMIA que ocurrió en nuestro país. No había emergentología, como de hecho necesidades, ya estaban ya los especialistas en terapia intensiva, todo lo que fuera, pero la emergentología como empezó recién a partir de ahí a enseñarse, digamos, a cursar como carrera dentro de las ciencias médicas. Bueno. Y hablando de eso, Leandro, vos no estabas todavía en la liga cuando le dio un infarto a un muchacho que era director técnico de uno de los equipos, apasionado, ex jugador, todo. Uno de esos infartos fulminantes que la gente se agolpa alrededor. Yo no me quise ni acercar. Tuvo tanta suerte que al lado estaban jugando los dos especialistas del Madariaga, los dos pibes encargados del director y no sé qué diablo. Por supuesto que lo sacaron a los médicos que lo estaban atendiendo en la ambulancia, así a los socos, y se encargaron ellos. Y hoy ese tipo está vivo porque justo estaban estos dos pibes al lado. Así que siempre hay que rogar que esté cerca un emergentólogo, así creo que se dice, un especialista en terapia intensiva, ¿está? Pero seguro que nosotros nos toca algo y está un odontólogo, es el tipo. Al menos vamos a ir con las muelas bien puestas al otro mundo. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces vamos a bajar un poquitito y vamos a ver los efectos de la nulidad. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Como no se produce la ineficacia, el primer efecto de la nulidad es justamente retrotraer la situación a el estado de los hechos anterior a la celebración del acto jurídico. Entonces, la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado que se hallaban antes del acto declarado nulo, dice el artículo, y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Es decir, en el caso de la compra y venta celebrada con la estafadora doctora Paula Leiva Esquivel, si me estafó, o yo le estafé, que es más fácil, se declara nulo el acto
¿ah? Y entonces nos tenemos que restituir mutuamente. Es decir, si yo le transmití la propiedad, ella tiene que devolverme la propiedad y yo le tengo que devolver el dinero. ¿Está entendido? Porque la nulidad produce ese efecto, la restitución. Después entran a regir las disposiciones relativas a la buena o mala fe, sea el caso. Porque si actúa de buena fe, obviamente que actúa de buena fe no restituye. Porque si no, patrimonialmente pierde, él no es culpable. Bueno, bueno, efecto con hechos, los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar en su lugar a las consecuencias de los hechos en general, a las reparaciones que correspondan a esta. Vos podés iniciar entonces una demanda por nulidad y además los daños y perjuicios correspondientes, y ahí viene la indemnización que le vamos a ver cuando abordemos la responsabilidad civil. ¿No? Inclusive después tiene un capítulo respecto a terceros que se basa en el principio, otro gran principio, o en este caso, principio y valores. Acá hay un valor, la seguridad jurídica. ¿Qué culpa tiene el tercero o cuarto adquirente que compró de buena fe ese bien? ¿No? Entonces a él no le pesa la obligación de restituir, ¿entiendes? Cuando haya, porque lógicamente el que estafa después rápidamente quiere transmitir a una persona de buena fe para evitar que se frustre el acto y él alzarse con el dinero. Entonces, sacar dinero además extra. Entonces, por ejemplo, yo le transmito a la autora vende inmediatamente, ese tercero no se ve alcanzado si es su adquirente de buena fe y a título oneroso. Si yo no logro probar, ese señor se queda con la casa y yo fui afectado. Pero hay una salvaguarda que debe tener intervención siempre el titular del derecho. Si yo no he tenido intervención, no pueden ampararse, dice el último párrafo, en su buena fe de título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Porque muchas veces se fragúa una documentación y así siguen hasta llegar al tercero de buena fe, buscan blanquearlo. Pero si yo no he tenido intervención, se cae. No sé si lo estoy confundiendo mucho. Buen día, profe. ¿Puede silenciar su micrófono? A la pucha. ¿Quién es? Ahí hay alguien que pide algo, que silencie en el micrófono, pues se acopla. ¿El mío será? Houston llamando a base. Vos tenés que seguir con el micrófono habilitado porque si no, no entiendo la clase. El micrófono. ¿Me están escuchando ahora? Fuerte y claro, Fernando. ¿Me están escuchando? No tengo respuesta. Sí, se escucha, profesor. Ahora sí. Fuerte y claro, Fernando. No, bueno. Pidió por el otro profesor, María Cabrera, Clara ahí. Sí. ¿Puedo hacer una acotación, un comentario por ahí en paralelo con el tema de la buena fe tercero? Que por ahí en la práctica se ve muchas veces que se transfieren inmuebles y para justamente alcanzar esta situación de buena fe del tercero adquirente, lo que uno va al registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, y pide el informe dominial y vemos en un año que esa propiedad se transfiere 3 o 4 veces. Entonces, de esa manera, al haber habido anteriormente una transferencia irregular, se alcanza a subsanar esa irregularidad a través de distintas transferencias de terceros que solamente prestan su nombre, porque al final lo que terminan haciendo es blanqueando una situación para un tercero que terminó siendo el interesado directo de los actos que se realizaron. Me ha pasado en el estudio que una escribanía que es muy conocida acá en la ciudad, en varias oportunidades, que presenten títulos en donde se adultera la firma del titular y luego de ello se presentan en un plazo de 2 años 3 transferencias. Entonces, en ese caso, el cuarto adquirente en la cadena de transferencias ya invoca buena fe, porque dice justamente que adquirió, como dice el artículo, del titular del derecho. Entonces, por ahí muchas veces encontramos en la práctica alternativas para subsanar estas situaciones. ¿Se escuchó?
Sí, se escuchó, Ahora, Leandro. sí, Se ahora sí. escuchó. Se escuchó, Sí, Leandro. sí. Hay un problema aparentemente, Leandro, con tu micrófono. Después fíjate que produce un acople con el mío y ahí hay un temita. Pero se escuchó y perfecto. A ver, eso se logra lo que vos apuntás con el famoso estudio de título que hacen los escribanos, que hoy en día, cuando el consejo que les puedo dar, chicos, es que cuando quieran adquirir algún bien inmueble, siempre pidan un estudio de título al escribano. Y esas circunstancias salen en el estudio de título. Entonces, la única manera de evitar hacia el día de mañana, ustedes son de buena fe y adquirentes de derecho, pero no ha intervenido el titular allá al comienzo, de evitar que se anule el acto, es con ese estudio de título. Entonces ustedes muestran la buena fe, porque la buena fe exige esa diligencia, el estudio de los títulos. Sigamos adelante. Bueno, a lo que estábamos era entonces que tenemos las dos categorías. La ineficacia que genera esas dos categorías concretadas en la nulidad, por un lado, que estuvimos viendo, y ahora vamos a ver la inoponibilidad, para lo cual brevemente, vamos internando en el terreno de la doctora, voy a hablar del fraude. En el fraude, chicos, a diferencia de la simulación, estamos frente a un acto jurídico verdadero, real. La persona realiza el acto, ¿ah? No lo simula. Ese acto existe en la realidad. No hay detrás una inexistencia total como la simulación absoluta o una inexistencia relativa, es decir, es una donación disfrazada de compraventa, por ejemplo. ¿Tá? No, acá el acto es real, se produce la venta. El doctor Cantelli le vendió a la autora Paula Leiva Esquivel esta casa. Pero ¿cuál es el hecho, digamos, que nos permite hablar de posibilidad con respecto a ciertos terceros que van a ser los famosos terceros interesados? Bueno, la siguiente circunstancia. El doctor Cantelli está debiendo $500.000 y vendió esta casa en 250.000. Entonces, como es el único bien que tiene, él agrava su insolvencia porque ya es insolvente. ¿En qué sentido? La insolvencia es el producto de una diferencia entre el activo y el pasivo de una persona en el cual el pasivo supera al activo. ¿Tá? En este caso, el doctor Cantelli tiene una deuda de $500.000 y un activo de 250.000. Entonces, con esa venta que hace, él agrava su insolvencia. ¿Qué pasa? Si el acto es oneroso y la doctora Leiva Esquivel, como es su costumbre, es una persona honorable y actúa de buena fe, ¿ah? No hay problema, no me pueden atacar el acto. Pero si la doctora está en conocimiento de mi insolvencia y llegan a aprobar ese tercero a quien le debo los $500.000, que vamos a suponer es un prestamista, ¿ah? Un tercero prestamista, ¿eh? O un banco, pero que no me pidió la garantía hipotecaria, llega a tener en sus manos elementos fehacientes que demuestran que la autora Leiva Esquivel estaba en conocimiento. Entonces, ahí se prueba un concierto, una cierta complicidad que no actúa de buena fe y pueden atacar ese acto. Pero ¿de qué manera? Fíjense ustedes. Vamos a suponer que yo no solamente le debo al banco, sino también le debo a César Mariño, ¿tá? Y a Francisquito Vygotsky. Bueno, ¿qué pasa? César, el banco inicia una acción que se llama revocatoria, así se llama, una acción de inoponibilidad, técnicamente hablando con el Código Moderno. También se llama una acción pauliana. ¿Por qué? Porque fíjense, esto se gesta, la inteligencia de los romanos hace 2000 años. Esto se gesta a través de un pretor, que eran los pretores, eran los jurisconsultos, ¿tá? Y crea, ese pretor llamado Paulo crea esta acción, este remedio contra estas situaciones. Bueno, entonces el banco inicia una acción de inoponibilidad y le dice al juez: señor juez, acá el doctor Cantelli le vendió a la doctora Paula Leiva Esquivel
el inmueble en $250.000. Agravó su insolvencia, porque ya debía 500. Es decir, ya tenía, perdón, ya su, mejor dicho, su insolvencia ya estaba. Lo que hizo es agravar la insolvencia. Vendió por $250.000 que lo tiene depositado en tal banco. Ahora bien, como nosotros con los documentos que acompañamos demostramos que la doctora Leiva Esquivel le dio instrucciones al escribano tal que estaba en conocimiento de que haga rápidamente el acto jurídico porque se venía la ejecución contra el señor doctor Cantelli, nosotros estamos probando la mala fe de la doctora que estaba en conocimiento de la insolvencia. Por lo tanto, solicitamos que ese acto sea inoponible. ¿Verdad? Y el juez, ¿qué hace? Dice, tiene usted razón, da por cubierto, corre traslado, todo pim pam pum. Bueno, estaba embargo sobre los fondos, corre traslado, yo contesto cualquier verdura, la doctora también, y me permite decir cualquier verdura. La doctora niega que haya estado en conocimiento, y el juez dicta sentencia y dice, este acto es inoponible al banco. Mientras tanto, César Mariño y Francisco Bicocchi inician su acción. No inician su acción. Y pretenden beneficiarse. ¿Por qué aquí? Vamos a ver cómo pretenden beneficiarse. Resulta que se manda al remate el bien porque es inoponible al banco, el banco inicia las gestiones, manda remate para cobrarse, ¿tá?, el dinero, y el bien, en ese tiempo que dura el juicio, el bien se valoriza porque se le ocurre generar al lado, hacen la costa, vamos a suponer una ampliación de la costanera y pasa al lado, y el bien pasa a valer, en vez de $250.000, $1.000.000. Entonces, se vende en subasta y se vende en $700.000. ¿Cuánto se le debía al banco? 500.000 se cobra al banco. Entonces, César Mariño y Francisco Bicocchi, que son acreedores quirografarios, no son privilegiados, no tienen preferencias, no son acreedores hipotecarios, son simples acreedores, pretenden cobrar del saldo de los $200.000 sus deudas. No, señores, no pueden, porque el acto ha sido real. Entonces, a mí se me restituyen el doctora Leiva, ¿tá?, que es la que adquirió los $200.000. Es decir, el acto solo es inoponible para el acreedor que inició el fraude y después es oponible para el resto de las personas. ¿Me entienden la categoría de inoponibilidad? A diferencia de la nulidad, que torna ineficaz para todo el universo de personas, la inoponibilidad solo alcanza a quien plantea la acción pauliana o revocatoria. ¿Me entienden? A las demás personas le es oponible. Ahí interrumpo, y ya que estamos hablando precisamente de inoponibilidad ligado al fraude, como vos decís, se subasta y solamente yo como acreedora que inicié la acción de inoponibilidad judicial, que voy a cobrar en base a la deuda que yo tengo, no más ni menos, es un límite que lo da el código también, sino también vos, que yo te inicio a vos la acción porque vos me estás estafando a mí, te estás insolventando fraudulentamente, pero antes de la estafa, como dice el Código Civil, vos podés a mí pagarme, como dice la extinción de la acción del 341. No, claro, que se no, le tengo que pagar al banco. Dice, claro, al banco, perdón, me estoy al banco. Pagás al banco esa deuda antes de llegar a la subasta. Claro. Vamos a suponer que yo con la plata que me pagaste hice inversiones financieras en estos tiempos, compré dólares a 70 y hoy tengo a 190, y te imaginas que si te compré con 250, ¿sabes la plata que gané? ¿Ah? Entonces voy, pago tranquilo al banco y listo, me evito problemas. ¿Por qué? Porque yo lo compro en el mercado negro y el banco me exige el dólar oficial 70. ¿Ah? Hola. Se te escucha, Fernando. ¿Los alumnos están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí, así es. ¿Escucha, profe? Sí, profe. Fuerte y claro. Se la escucha, profe. Pues sigamos entonces, sigamos
Si hay alguna pregunta, háganla por WhatsApp, así nos viene, así podemos, porque si no hay mucho acople de sonido. ¿Ah? Hagamos preguntas por el WhatsApp, perdón, por el foro al lado. Yo no tengo ahí, no sé por qué no lo estoy viendo. Tengo quien está presente, pero no veo el foro. Una pregunta me voy a comer. Bueno, vamos ahora a las categorías de nulidades, así terminamos rápidamente. Bueno, habíamos dicho entonces que la nulidad torna ineficaz al acto, ¿tá? Bueno, pero pueden haber dos tipos de nulidades. En realidad no hay dos tipos, según el criterio. Una es la nulidad absoluta y relativa y la otra es la nulidad total y parcial. La segunda hace a la extinción del acto y la primera nulidad absoluta y relativa a los intereses que están en juego. ¿Cuál es el criterio de extinción? Señala el artículo 386. Los actos que contravienen el orden público, la moral o de buenas costumbres, y son de nulidad relativa a los actos a los cuales la ley le impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. ¿Tá? Ahora bien, acá ya hay una discusión fenomenal, porque fíjense en la categoría de conceptos jurídicos indeterminados que les señalé el otro día. ¿Qué es el orden público? ¿Qué es la moral o la buena costumbre? El que termina precisando esos conceptos es el intérprete jurídico final, que es el juez. O sea, ¿esto significa que va a ser arbitrario? No, dice la doctrina. No es arbitrario. El juez no puede decir a su arbitrio, a su antojo, qué son las buenas costumbres. Es un concepto inasible, pero que todos tenemos una cierta idea porque responde a la realidad. Y el juez va a terminar de definir su contexto según las circunstancias del caso. A mi juicio, señores, eso no me satisface. Para mí es arbitrario. Tanto en el concepto de orden público, la moral o la buena costumbre. Fíjense la moral. Hace 70, 80 años atrás, ustedes no podían ingresar al culto religioso sin tener cubiertos los hombros. ¿Tá? Los sacerdotes le iban a echar del templo porque era inmoral. Hace 70, 80 años atrás era inmoral divorciarse. La sociedad condenada con anatemas las circunstancias de ser divorciada. Hace 70, 80 años atrás, ni hablar de la época de la sanción del Código Civil por parte de Vélez Sarsfield, el hijo extramatrimonial era considerado, la palabra era bastardo. Una de las grandes figuras políticas argentinas, yo no sé hasta qué punto volcó sus energías a partir de esas circunstancias. La señora Eva Perón, que era hija ilegítima del matrimonio. Ella nunca se olvidaba, y lo hizo saber, que cuando fue con toda su madre y sus hermanos al velorio de su padre, fue echada por la gente que pertenecía a la familia legítima. ¿Cómo operó en esa mente infantil ese dolor, ese rencor? Y bueno, lo volcó, algunos dicen negativamente, otros dicen positivamente, luchando por los más pobres, los desposeídos, los excluidos. Bueno, fíjense como un hecho, pero no me quiero escapar. La moral del concepto. La moral es un tema, por eso vuelvo a decir, que depende mucho de la costumbre imperante en ese momento, ¿no? Como la buena costumbre o el orden público. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿cuál sería el acto jurídico que le corresponde la nulidad absoluta? Y es muy importante, porque cuando la nulidad absoluta no puede sanearse por confirmación del acto ni por la prescripción, y voy al ejemplo. La nulidad relativa, que está dictada en protección de ciertos intereses, es, por ejemplo, aquella que protege a los incapaces. Vamos a tomar dentro del círculo de los incapaces a las personas con capacidad restringida por su edad. Entonces, el acto que realiza un menor de edad con 14 años que firma sin su representante legal un contrato con una entidad deportiva por la cual, aunque le paguen una fortuna, él se ve obligado a jugar para esa entidad deportiva, puede ser objeto de confirmación. ¿Qué significa eso? De otro acto jurídico que lo confirma superado el obstáculo, ese acto, ese elemento
que no estaba presente, que era la capacidad plena, bueno, cuando el chico llega a los 18 años, ¿me entienden? Entonces, ahí sí puede haber una confirmación. En cambio, el acto afectado, por ejemplo, por una nulidad, un contrato por el cual yo le obligo a una persona a montar una empresa de sexo virtual que le obliga a exhibir su cuerpo y a través de una suma de dinero que se le suscribe. Por ejemplo, ese que está ahí, que ahora circuló tanto en nuestra ciudad, de una supuesta youtuber e influencer que se da una ducha en vivo y pagan $5. Ese acto es contrario al orden público laboral, a la buena costumbre. Por lo tanto, cualquier negocio jurídico que se haga al respecto es de nulidad absoluta. ¿Ah? ¿Me entienden? Por ejemplo, un contrato de publicidad. Ese es nulo, de nulidad absoluta. En ese caso no es posible la confirmación del acto. Puede declararse por cualquier juez, fíjense el artículo 387, sin petición de parte, puede alegarse por el Ministerio Público, es decir, se presenta un defensor oficial o un fiscal y por cualquier interesado, excepto por la propia parte que celebra el acto, porque no puede beneficiarse de su propia torpeza, ¿tá? Es decir, no puede sanearse por la confirmación de acto ni por la prescripción. En cambio, la nulidad relativa solo puede declararse a instancia de la persona en cuyo beneficio se establece. Como esa persona es menor de edad, el representante legal de ella es el que se presenta y dice, este contrato celebrado con el Barcelona es nulo. También le pagan una fortuna, pero mi hijo no tiene ni idea de lo que es España, ni de ir a vivir allá. No, un chico que está arraigado acá, que tiene costumbres, digamos, ya establecida, tiene su familia y todo, se le obliga a ir a viajar, a entrenarse, a someterse a un régimen de alimentación que yo no estoy de acuerdo, porque si viene supuestamente para el fortalecimiento, podría afectar su desarrollo psíquico, etcétera, etcétera. Entonces, está habilitado el padre para establecer esa nulidad relativa del contrato. Y como dice acá, pero puede sanearse por la confirmación. Y lógicamente, son distintas las circunstancias, ¿me entienden? Que se pueden apreciar. En uno, vuelvo a insistir, está comprometido no el interés de las personas que lo realizaron, sino ciertos valores que son el orden público, la moral y la buena costumbre. No se puede confirmar, el juez puede declarar de oficio o a petición de cualquier interesado. En el otro caso, en cambio, no están comprometidos esos valores, sino el interés de determinadas personas, se puede confirmar y solamente puede ser alegada la nulidad por los interesados. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se me está escuchando? Pero la pucha. Se te escucha, Fernando, sí. Ahora no hay sí. preguntas en el chat por el momento. Yo creo que había un tema de los Lelutier que en un momento a veces, maldito sol, asesino, bueno, yo, maldito cablecito de cosas, porque no puedo conectarme bien, no escucho el retorno, como dicen, tengo retorno. Hoy estamos con la música, César, con los congos, el retorno, se me escucha, subí un poquito ahí creo que había probado tu el piano. Está bien, profe, se escucha. ¿Hay algún músico en nuestro alumno? ¿Hay algún músico en nuestro alumno que hable, cobarde, que es músico? Queremos saber si hay algún guitarrista, baterista, bajista, cantante. A ver, ¿tenemos algún artista que no sea cobarde? Ramiro. Y si vos tocás la guitarra en los exámenes, no solamente en los exámenes, también en ciertas instancias privadas que no quiero preguntar. El verso así. Cuidado. Bueno, no hay nadie, sí, no hay ningún baterista, bajista, está. Bueno, tiro un dato nomás. Ustedes saben que nosotros en nuestra ciudad tenemos uno de los mejores percusionistas de la Argentina. Antes de terminar la clase, si alguien me dice quién es, ya tiene un 659, ¿viste? Así ya un 559. Tendré que hackear de la computadora, pero piensen, el que sabe la pregunta tiene hasta 1 hora. Todavía nos queda un rato más, pero ya voy a terminar rápidamente. Bueno, ya están buscando en Google. Sí. La nulidad tenemos la total o parcial.
Y nulidad total es la que se extiende a todo el acto, nulidad parcial es la que afecta a una varias de sus posiciones. ¿Qué significa esto? Puede ser que celebremos un contrato con ¿cómo significa? A ver, está vigente, ustedes saben, como microsistema, a pesar de que tenemos inclusive incorporado al Código Civil y Comercial todo un capítulo relativo a los contratos de consumo. Tenemos el microsistema legislativo que es de orden público y que es la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora bien, vamos a suponer que yo celebro un contrato y hay alguna de las cláusulas que están señaladas como no viables por parte de el ordenamiento protector de los consumidores. Vamos a suponer una cláusula, un contrato de transporte en el cual yo le eximo de responsabilidad a la empresa transportista. El mismo Código Civil y Comercial, y fuera de eso también las normas relativas a derecho consumidor, toman como no escrita a estas cláusulas, son inválidas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? En ese caso, no anulan todo el contrato, no hay una nulidad absoluta del contrato, sino hay una nulidad parcial de esa cláusula. ¿Ah? Entonces no afecta, como dice, de una disposición no afecta a la otra disposición, es válida si son separables. ¿Ah? Salvo que si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara nulidad total. Pero en este caso, esa cláusula perfectamente separable y se deja sin efecto y se cumple ese contrato de transporte por el cual yo puedo viajar a Qatar 2022 y todo contento. Me va a salir barato, bueno, para ver el Mundial. Bueno, y inclusive ahí señala que en la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente pueden considerarse percibidos por las partes. El otro día les mencioné a ustedes un ejemplo de costumbre que se está gestando, que es cuando las empresas constructoras establecen el sistema de fideicomiso para la construcción, que se ve precedido de la compra de un terreno por parte de la empresa constructora a un tercero, a quien le prometen, no es que le prometen, conciertan un contrato por el cual se obligan a transferirle un porcentaje de metros cuadrados, que varía según la costumbre de un 3 a un 12%, y que eso se traduce después, esos metros cuadrados, en 1 o 2 departamentos, 1 o 2 garajes o lo que fueren locales comerciales. Ahora bien, vamos a suponer que esa cláusula establecía o un exceso desmedido, un 25% en cuanto a porcentaje de metros, o prácticamente la nada, 1% de los metros cuadrados a construir. Entonces, en ese caso, el juez puede integrar, declara la nulidad, pero puede integrar el acto para no, porque si no, tendría que declarar la nulidad de todo el contrato y por el principio de conservación del acto dice, no voy a anular, voy a conservar el contrato y voy a integrar de acuerdo a la naturaleza y el interés razonablemente, y bueno, si da pero por la parte y establece un 5%, un 6%. Doy un ejemplo a la luz, ¿verdad? Para dar un ejemplo un poco burdo del cuerpo a ese último párrafo que habla de la nulidad parcial. Bueno, en cuanto al efecto de la nulidad, ya vimos, solo faltaría decir que la confirmación del acto jurídico por el cual se sanea un acto, obviamente, que está afectado de nulidad y que los requisitos están establecidos en el 395, cuando la parte puede articular, manifiesta expresamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causa de la nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. La confirmación, como ya vimos, solo opera en el caso de los actos afectados de nulidad relativa a nulidad absoluta. Y además la confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto realizado nulo. Por ejemplo, que el chico viaje a España, haga todo, significa que cuando llega a los 18 años y quiere declarar, ya está tácitamente confirmado, pues ya hizo lo que tenía que hacer. Viajó a España, se sujetó, recibió la dosis de alimentación, se inscribió en la escuela allá en Barcelona, hoy es un crack, pintando un tatán. Vamos todavía a Messi. Y si ustedes supieran la historia de Messi, son unos giles
tanto lo de River como lo de Ñuble. Empiezo por lo de River. Tuvieron la oportunidad de quedarse con ese jugador y se le fue de las manos. Efecto retroactivo. Bueno, y la confirmación del acto entrevido originariamente nulo no tiene efecto retroactivo a la fecha que se celebró. Perdón, tienen, yo leí el nodo, no sé dónde saqué. La confirmación de disposiciones de última voluntad de la muerte del causante. Dejemos esto y vamos a darle la palabra. ¿Hay alguna pregunta en general sobre esto de ineficacia? Que ya resumo. La ineficacia, por lo tanto, es privar de su efecto al acto jurídico, tornarlo ineficaz, que se puede ser como consecuencia de su declaración de nulidad o de su inoponibilidad, que ahí estamos en el caso del fraude. Bueno, y con esto, ¿alguna pregunta, chicos? Porque ya inmediatamente pasamos a los vicios de los actos jurídicos, le corresponde a la doctora Tomás. Bueno, María Paula, parece que no hay preguntas, no sé, no veo en el foro alguien. No. ¿Alguna duda, chicos, hasta bueno, acá? yo pongo el silencio, el mío. Sí, yo pongo. Buenísimo. Bueno. Yo pongo el Avísenme si no se escucha porque mi internet es medio cualquier pregunta te hago. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hablar son de los vicios de los actos jurídicos. Ahí Fernando más o menos adelantó un poco lo que hace el fraude. Cuando vimos nosotros los actos jurídicos, para que un acto jurídico sea válido, tiene que cumplir determinados requisitos. Vamos a hacer un repaso. Para que el acto jurídico sea válido, tiene que, propios de la voluntad, tienen que ser hechos con discernimiento, intención, libertad, celebrado por personas capaces, con objeto lícito y posible, que tengan causa y que la forma requerida para que la voluntad se exteriorice no deben ser lesivos, simulados y fraudulentos. Ahora vamos a ver el tema de los vicios del acto jurídico que está contemplado a partir del artículo 332. Les voy a pedir que tengan el código a mano, así me van ayudando. El tema del vicio, para dar un concepto antes, los vicios de la voluntad son defectos que afectan a la voluntad de los sujetos que son concominantes al momento de la celebración del acto. Y estos vicios pueden ser tantos lícitos como ilícitos. Ahora lo que nosotros vamos a hablar es el vicio de los actos lícitos de los actos jurídicos. Y bueno, vamos a entrar con la primera parte que habla de la lesión. El Código Civil habla de 3 vicios, de la triada, que es lesión, simulación y fraude. La lesión se caracteriza, en el artículo 332 habla de lesión, cuando, ¿quién se anima a leer el 332? La primera parte, por favor. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Ahí leo. Por favor, leí la primera parte, ¿sí? Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidente, desproporcionada y sin justificación. Gracias, César, por tu colaboración. Bueno, ese artículo hay que diferenciar que la lesión tiene 2 elementos, tanto el elemento subjetivo y el elemento objetivo para que se configure. Cuando dice la primera parte puede mandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos, estamos hablando de los efectos que da origen a la lesión. Y después vamos a la parte del elemento subjetivo, que habla cuando una de las partes en el acto jurídico explote la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. Vamos a un ejemplo. Eso es el elemento subjetivo de la lesión que se requiere. Un ejemplo de la necesidad. Yo tengo un hijo, tuvo un accidente, lo llevo al hospital, le tienen que hacer una intervención quirúrgica urgente, resulta ser que no hay prótesis, que la prótesis sale, no sé, cara y que la madre no tenga la plata, entonces a raíz de esa necesidad sale a vender ese inmueble, esa propiedad a un tercero, a un 30% menos de lo que vale ese inmueble.
ese tercero compra la propiedad sabiendo que le está comprando a un 70% más barato de lo que sale en plaza, aprovechándose de la necesidad de esta mamá. Eso sería la necesidad. Después habla de la debilidad psíquica, que ha sido incorporada antes en el Código de Vélez-Sarsfield, hablaba de ligereza, que fue modificado, y ahora se habla de debilidad psíquica. Que acá nosotros podemos ir o trasladarnos cuando vimos a la incapacidad o la capacidad restringida, que esto es un vicio de los actos jurídicos, que si nosotros vamos al artículo 44 y 45, habla de lo, por ejemplo, ¿quién es el que determina que una persona tiene capacidad restringida o incapaz? El juez, a través de una sentencia. Esa sentencia tiene que ser inscrita en el registro. Si yo, esta persona, por ejemplo, que compró un inmueble, lo hace estando inscrita en el registro de las personas, estamos hablando de una nulidad absoluta o capacidad restringida que está inscrita en el registro de las personas. Y si no está inscrita, el artículo 45 plantea, ¿no es cierto?, la nulidad, pero tiene que operar determinados requisitos para que pueda operar la nulidad del acto. Que sea evidente que la persona que se está contratando tenga alguna disminución o una incapacidad. Bueno, y con respecto a la inexperiencia de la otra, como elemento subjetivo, podemos hablar de una diferencia de edad, que sea una persona menor con pocos conocimientos o culturales. Eso más o menos hablando de los elementos subjetivos que requiere para la configuración de la lesión. Con respecto al elemento objetivo, habla de la desproporción de la ventaja patrimonial obtenida. Para que se configure la lesión, tiene que haber quien compra la propiedad, en este caso sosteniendo el ejemplo del inmueble, realmente tiene una gran ventaja económica, está comprando un inmueble a un 70% más barato, aprovechando la necesidad de esta pobre madre en base a la necesidad que tiene con respecto a poder operar a su hijo. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta desproporción? Y lo dice el código, tiene que ser evidente, injustificada, y existir a la fecha de la celebración del acto en función del valor económico de cada una de las prestaciones. Y esa lesión y esa desproporción. Sí. Momento. Hola. No se escucha. Se me desconecta. Hola, ¿me escuchan? Yo sí, profe. Yo sí, profe. Ay, por favor, porque mi internet... ¿Se escuchó lo que hablé hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, a lo último. Les pido... ¿Nada se escuchó? Sí, se escuchó, sí. Hasta desproporcionada se escuchó. Ay, bueno. Bueno, les pido disculpas. Bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa, por favor, escríbanme por chat. Yo voy viendo mientras tanto, ¿sí? Bueno, vamos al tema de la legitimación. Acá yo voy a ser concreta con respecto a esto. ¿Quiénes pueden pedir, oír y demandar? Solamente la legitimación para interponer esta acción la puede ser el propio lesionado o sus sucesores universales. La prescripción es por 2 años desde que se conoce este hecho. Y lo que importa de la lesión, el acto, la consecuencia jurídica, como lo vimos,
puede el lesionado demandar la nulidad del acto. Yo voy con el chat por las dudas, si no me escuchan o hablan. Puede demandar la nulidad del acto o el reajuste económico. O sea, el lesionado puede pedir que le entregue de nuevo la propiedad y él le devuelve lo que se le pagó, el 30% de lo que pagó, o el reajuste económico, que la persona le pague el 70% de diferencia, que es lo que valía la propiedad al momento que se hizo esa transacción, ¿sí? Vamos a pasar a simulación. ¿Se escuchan? ¿Puedo continuar? Sí, se escucha. Bueno, les pido, bueno, es complicado esto de las clases sincrónicas, dependiendo de la conexión de internet. Les pido de ya disculpas, chicos. Bueno, lo que es la simulación, nosotros, el código no establece ningún concepto concreto de simulación, pero la simulación es algo que está inerte a nosotros como seres humanos. Todo el tiempo estamos simulando éxito, conocimientos, y también disimulamos a veces odios, rencores. Pero bueno, acá eso no afecta. Lo que sí afecta, y el problema se da cuando estamos en una simulación que afecta el acto jurídico. ¿Qué es una simulación? La simulación que tiene por fin es engañar a un tercero. El fin de la simulación es el engaño. ¿A quién? A un tercero. Los requisitos o los caracteres de la simulación. Ahí Fernando, cuando habló del fraude, voy a hacer una diferencia. Simulación es cuando se simula un acto ficticio con fin engaño. Y el fraude es un acto real, no ficticio. Esa es la diferencia entre simulación y fraude. Fraude, acto real; simulación es un acto ficticio. Cuando hablamos de los caracteres de la simulación, es un acto bilateral. ¿Por qué? Porque para que haya simulación tiene que haber el concurso de 2 o más personas que tengan que dañar a terceros, ¿sí? A diferencia de la lesión, donde una de las partes es la que sale beneficiada en ese acto contractual. Acá hay acuerdo de 2 o más partes para engañar. También Fernando habló de la simulación real, relativa, y la absoluta y relativa. La distinción absoluta es aquella que no hay negocio oculto. Por ejemplo, fingir la venta de un inmueble. Por ejemplo, yo vendo un inmueble. Yo hago finjo para, o sea, no existe la operatoria, no existe la venta, pero hago un ardid, un engaño para poder, con esta simulación, perjudicar a los acreedores. Y después tenemos la simulación relativa, que acá hay un acto aparente que esconde otro real. Por ejemplo, la simulación en la naturaleza del acto. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es, en realidad, es una donación, pero la estoy escondiendo a la donación a través de un acto de compra-venta, para perjudicar siempre, acuérdense, engañar o perjudicar a terceros. Después tenemos la simulación, que puede ser de los elementos del acto, del contenido, cuando pongo una fecha diferente a la real, cuando pongo un precio que no es el real. Después esta la que es muy dada, la simulación de personas. Cuando yo simulo un acto, pongo a testaferros, o sea, hago una operatoria y pongo a terceros, pero en realidad esa compra de esos inmuebles son míos, pero yo pongo a terceras personas, que eso es bastante frecuente. Esos son, digamos, algunas de las clases y características de la simulación.
Después tenemos el artículo de la simulación lícita e ilícita. O sea, la simulación, como dijimos, tiene como fin el engaño, pero puede ser lícita e ilícita. ¿Cuál es la diferencia? A ver quién lee el 334, quién se anima. ¿Nadie? ¿O no me escuchan? César, ¿te animás a leer? Dale, César, gracias. No, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz, si concurren los requisitos propios de su categoría, y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de las cláusulas simuladas. Gracias, César. Ahora, la simulación ilícita y que perjudica a terceros tiene una consecuencia que es la nulidad del acto, ¿sí? Si el acto simulado que encubre a otro real, por ejemplo, como hablamos, yo estoy haciendo una donación, pero lo estoy cubriendo con una compra-venta, ese acto que perjudica a terceros sí puede ser declarado nulo. Y las mismas disposiciones surgen para las cláusulas simuladas, ¿sí? Ahora, la diferencia entre, ¿se acuerdan cuando habló del doctor de fraude y simulación? Acá una de las consecuencias jurídicas de un acto que está afectado por este vicio de la voluntad de la simulación es la nulidad. A diferencia del fraude, acuérdense que es la inoponibilidad. La nulidad afecta a todas las partes y la inoponibilidad en el fraude afecta solamente al acreedor que interpuso esa acción. Eso para que ustedes tengan o vayan haciendo en su mapa conceptual algunas diferencias entre una y otra, ¿sí? La legitimación de la simulación puede invocarse entre las partes. Esto es lo que lo vimos solo cuando el acto ilícito, el acto aparente de una de ellas, pretende dejarlo sin efecto y respecto a la realidad o perjuicio para terceros. Debe probarse, cuando vamos ahora al 335, la acción entre las partes, habla de que la simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación. ¿Cuál sería la prueba que dice el juez que tiene que incorporar al proceso? Es un contradocumento, o sea, que ese contradocumento, las dos partes que hicieron el documento, pero es muy difícil que si alguien hace alguna acción ilícita o con fines de simular tenga un contradocumento. Por eso la doctrina y la jurisprudencia establece que pueden probarse por otras causas, pues si no se estaría avalando la ilicitud de la simulación si uno no cuenta con un contradocumento para presentarlo en sede judicial para probar. Y con respecto a los terceros, que dice el 336, si la acción es iniciada por terceros, ellos pueden probarlo por cualquier medio de prueba, le da mayor amplitud probatoria. Y si nosotros vamos a... Fernando, ¿me escuchás? Hola, Fernando. Y ahora alcance. No sé si seguir con el fraude, más o menos porque ya el medio que lo hablamos, si vos querés seguir para adelante o si hay alguna duda hasta acá. No te escucho. Ahí está.
Ahora sí, te escucho, sí, sí. No, no se te escucha. Profe, cuando el micrófono queda rojo es porque está cancelado. A usted ahora lo tiene apagado. Fernando, habilita Y el estoy micrófono. tratando, Ahora, ahí está ahora, bien, ahí está. ahí está. Ahí está. Sí, Ahora sí. no sé si querés, Perfecto. porque ya... Sí, estaba con un problemita ahí. Te Sí, hoy decía estamos yo con que problemas técnicos. lo que tienen que tener en claro, sí, lo que tienen que tener claro es que en el caso del fraude, a diferencia de la simulación, el acto es real, ¿está? Después puede ser inoponible a otros. En cambio, el acto simulado por esencia no es real, ya sea porque es una simulación absoluta y está vacío de contenido, ¿está? Yo hago una donación para ocultar hago una compraventa para ocultar una donación, si no hay nada detrás, o cuando directamente es para disimular otro. A ver, me confundí. Sí, La simulación a ver. absoluta está vacía de contenido. La simulación relativa hay otro acto que se quiere encuadrar. ¿Tá? Y en ambos casos no hay un concierto entre ambas partes para generar una apariencia que no es real. En cambio, en el otro acto es real siempre, haya o no concierto entre las partes, el acto es real, haya o no buena o mala fe por parte de quien realizó el acto fraudulento, ¿tá? El acto es real. Por Y las eso es que se consecuencias, genera solo la inoponibilidad. es Claro, y de la simulación la nulidad, chicos. nulidad. Claro. Exacto, Ah, para que claro. ustedes se vayan haciendo un mapa conceptual de esto. ¿Cuál es la consecuencia? Como dice, la simulación es un acto ficticio que tiene como fin un engaño. Consecuencia jurídica, nulidad. Y el fraude es un acto real, como dice el doctor, y la consecuencia jurídica que tiene es la inoponibilidad. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ir adelante porque si no, no vamos a llegar 8:47 y tenemos que tratar de llegar a la estructura de las obligaciones. Brevemente vamos a hablar de la representación, si me permiten. Vamos, ahí damos un salto y vamos al Código Civil y Comercial, el artículo 358. ¿Tá? Bueno, es esencial a los efectos de hablar de representación, ¿tá? Establecer dos situaciones distintas. Bueno, primero, ¿qué es representar? Vamos a un ejemplo de la diaria. Comúnmente se hablan de, cuando se trata en el mundo artístico o en el mundo deportivo, futbolístico, hablar de representante de la iglesia que dijo que no iba a continuar en el partido. O, por ejemplo, Fernando, ¿me escuchás? Hace mucho ruido, hay acople con otro micrófono. A ver, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Probando. Hola. Ahora, por favor, apaguen todos sus micrófonos. Ahora sí, Fernando, recién ahora dale nomás, arranca. Bueno, escúchame. Es común que nosotros escuchemos que el representante de una determinada figura artística o deportiva habla, y cuando se manifiesta con relación a la figura del representado, se supone que está hablando en nombre de su representado, ¿no es cierto? Es decir, nosotros presumimos que si el representante de Messi dice que no va a suscribir el contrato, es porque está hablando en nombre de Messi. Entonces, está actuando
en nombre de esa persona. ¿Tá? Bueno, entonces, en ese caso hay que diferenciar cuando se actúa invocando un nombre ajeno o se actúa a veces en busca de un interés ajeno pero sin invocar su nombre. Esas son dos diferencias, perdón, una diferencia bien marcada porque la representación técnicamente no es o no se da en el segundo de los supuestos en el cual yo oculto que estoy, por ejemplo, celebrando un negocio a nombre de la doctora Paula Leiva Esquivel, quien me encomienda celebrar ese negocio, pero sabedora de comprar un terreno que está al lado de su casa, pero sabedora de la enemistad que tiene con el dueño de ese terreno y que se va a negar si ella le va a ofrecer comprarlo, me encomienda a mí la realización de ese acto jurídico. Me dice, mira, Fernando, te encargo que compres el inmueble. Ah, bueno, no, pero ¿por qué no compramos? No, porque el tipo no me traga, porque tuvimos una disputa una vez por el tema del terreno, justamente los límites. Entonces yo te pido, por favor, que actúes en interés propio, ¿tá? Pero invocando tu nombre. Entonces yo voy y compro el inmueble, todo, ¿tá? Y después le transfiero a ella. Entonces estoy actuando en interés de ella, no cabe duda, pero en nombre propio. Ahí no hay representación, técnicamente hablando. Representación es cuando yo actúo invocando, ¿tá? El nombre de ad initio de esa tercera persona por quien voy a actuar, en nombre de ella y en interés ajeno. ¿Tá? Aun cuando haya autores que digan que también puede actuar por interés propio, pero hay representación igual. No, a mi juicio, la representación, me permito disentir o discrepar con esos autores, para que la representación como figura jurídica se dé en toda su plenitud, se tiene que actuar en nombre ajeno y en interés ajeno. ¿Está claro? Para eso se necesita la representación, ¿tá? Que una fuente. Esa fuente la fuente, el origen. Puede haber, digamos, dos tipos de representación, una de las cuales se desdobla. La primera es la que estaba hablando, es la representación voluntaria. Cuando dos personas en ejercicio de aquel principio de autonomía de la voluntad, otra vez la palabra principio para que vean, es decir, que nos permite actuar libremente dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, que realmente son la licitud, el orden público, la moral, la buena costumbre, y modernamente también se ha incorporado la preservación de ciertos bienes colectivos que vieron que dicen la flora, fauna, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, suponiendo que yo pueda actuar dentro de eso, ¿tá? Dos partes conciertan voluntariamente, ¿tá? Que para que una de ellas actúe representando a la otra. Esa concertación, inclusive, tiene una forma jurídica a través de un contrato que se llama de mandato. A su vez, ese mandato, para que sea viable, necesita de un instrumento que lo acredite. Y ahí nace el famoso poder. ¿Ven la diferencia? ¿Ah? Es decir, el negocio jurídico en fondo es la representación. La viabilidad jurídica se logra mediante el contrato de mandato. Y el contrato a su vez se instrumenta a través de un poder, que es ese instrumento que vamos ante un notario y donde la doctora, vamos a suponer Paula Leiva Esquivel, me otorga poder general a mí para administrar, adquirir, disponer, manejar su bien. O yo le otorgo poder a la doctora. ¿Entienden? Entonces, aun cuando no hayamos celebrado el contrato de mandato formalmente, ese poder ya es un índice de que hay un contrato de mandato para las actuaciones, que, digamos, para las facultades que están volcadas dentro de ese mandato, que ya vamos a ver la importancia de ello. Pero también la representación puede ser legal, es decir, sin intervención, sin concierto de voluntades, sin que juegue el principio de autonomía. La ley, sabedora de ciertas circunstancias que surgen, por ejemplo, la imposibilidad de ejercer por sí los derechos y obligaciones que le asisten a los menores de edad, le otorga una representación legal. ¿Quiénes son los representantes legales? Los padres, ¿ah? En ausencia de ellos, tienen los tutores, ¿ah? Etcétera, y si no hay tutores, los guardadores, etcétera, etcétera. Son quienes representan al menor. Son los únicos representantes legales, no
también existe lo que se llama la representación orgánica, cuando la ley le establece representantes a las personas jurídicas, que está en el artículo 358 ahí, dice, la representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica, pero en realidad es un subtipo de lo legal, porque la ley es la que establece quién es el representante de las personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, los gerentes. En el caso de una sociedad anónima, ¿quién? El presidente, y así sucesivamente. En los consorcios, el administrador, y siguen las firmas, como dicen, los ejemplos. Entonces quiero que tengan bien en claro, puede tener 3 fuentes según este artículo, que a mi juicio en realidad se resumen en 2. Y las 3 fuentes damos voluntaria, legal y orgánica. Y en realidad son voluntaria y legal, porque es la propia ley la que establece la representación orgánica. Como dice acá, al establecer que un estatuto de una persona jurídica genera esa representación, que surge de la representación. Y la voluntaria es a través, vuelvo a insistir, del concurso de 2 personas que se requieren para que una represente a la otra y acuerdan dentro de sus facultades cuál va a ser el límite de ese contrato, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el principal efecto de la representación? Que es lo que quiero que tengan en claro, señores contadores, licenciados en economía o en administración de empresas. Que ese administrador, los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en interés, y en los límites de la facultad de conferida por la ley o el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado. Entonces, vamos a suponer el señor César Mariño, gerente, usted es gerente, ¿de qué banco le gusta? Vamos a hacerle propaganda al banco. Banco Nación me tiene que responder inmediatamente, para representar el mejor banco del país. Bueno, el gerente del Banco Nación, sucursal Posada. Yo me voy y le digo, César, la doctora Paula Leiva Esquivel. ¿Cómo se llama tu empresa, Paula? Vos sabés que se me corta, ¿me escuchan? Lea Diligencias, bueno, sí. Una y Lea Hiperlimp. Hiperlimp es la nueva. Y Hiperlimp es la nueva. Bueno, vos vas a pedirle un crédito por Hiperlink. Hiperlink, vamos a suponer que la armás como sociedad anónima, ¿está? Entonces el señor gerente, César Mariño, te dice, hola, profe, ¿cómo le va? Está dentro de 50 años, está. Vos sin bastones y César todo. Yo divina. Yo divina, 50 años. Claro. Sí, está. Dios. Que 20 años no es nada que febril la mirada, como dice el tango. Bueno, y César... 50 años menos. Y César se levanta, va y le dice a la secretaria en una parte cuando vos te dice, che, ¿cómo se mantiene esta vieja? 50 años, está impecable, está una diosa, ¿qué habrá hecho? Sí, se sumergió en las aguas de juventud. Bueno, vamos a lo nuestro. Te pide un crédito, César, y te dice que ella tiene una empresa, esa jurídica LIA, la Hiperlink, sociedad anónima. ¿Vos qué le tenés que pedir? El estatuto y el acta de asamblea, claro, donde se designa presidente y ella la presidente. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a suscribir el préstamo? ¿Quién puede actuar en nombre y representación de la empresa? Ella. ¿Está? ¿Me entendés? Pues entonces el escribano del banco, en realidad, que es el que va a mirar los últimos papeles, le va a exigir al contador de la doctora, porque ustedes acuerdan de palabras, sí, venga, llévese los $100.000, tal. Nos sobra dólares como el Banco Central del Paraguay. Bueno, estamos hablando dentro de 50 años, qué sé yo. Bueno, entonces se agarra y obviamente que el escribano le va a exigir el acta de asamblea de constitución de la sociedad, el acta de asamblea donde está designada como presidente. Obviamente después los últimos balances, todo eso se encarga la parte contable del banco. ¿Pero por qué? Porque al momento de suscribir para obligar a la sociedad, inclusive le puede exigir que se haga una asamblea, porque si no está, ¿por qué?
porque revisa el estatuto, el acto donde se le confiere el mandato al presidente, el objeto y todo lo demás, y ve que no tiene facultades para celebrar contratos de mutuo, de préstamos, ¿no es cierto?, de dinero. Entonces tiene que pedirle el acta de asamblea donde figure la autorización, salvo que en el estatuto ya se le haya investido a la autora para representar a esa persona jurídica en ese tipo de negocio. Por eso, que actúa dentro de los límites. ¿Me van comprendiendo? ¿Ah? Esa es la representación orgánica, que a la vez es un ejemplo de representación legal. ¿Ah? La representación legal de lo incapaz, en cambio, surge, vamos al área del ámbito del derecho de familia, está estipulada en el Código Civil y Comercial, donde se establece las funciones, por ejemplo, del curador, en el caso de que haya una incapacidad absoluta, o de los padres y tutores, en el caso de que hablemos de menores que no han alcanzado la mayoría de edad. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué se necesita rápidamente los recaudos para la representación voluntaria? Tres cuestiones. Una, la facultad de representar, que debe estar contenida, ya sea si se trata de un padre o un menor, está en la ley, o en el caso de una orgánica, hay que mirar en el estatuto respectivo a la persona jurídica. El segundo recaudo que se necesita para estar frente a unas representaciones es que actuar en nombre del representado, lógicamente, ¿no?, que hace a la esencia de la representación. Y por último, la actuación dentro de los límites del poder. Entonces, la facultad de actuar en nombre del representado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se actúa sin mencionar su nombre y en ese caso mal se le puede imputar a ese representado, que es la consecuencia general de que los actos celebrados por el representado del representante se imputen al representado. Si no actúa en nombre del representado, no puede después decir, el padre decir, por ejemplo, compra un inmueble y después decir, no, yo compré en nombre de mi hijo, después, a posteriori, que ir a decirle al escribano, mire, yo me acordé que este inmueble lo compraba a nombre de mi hijo con los fondos que él recibió de la herencia del abuelo. No, señor, usted compró al RLC, ahora yo no voy a hacer esa corrección. Usted no me trajo ni siquiera la documentación necesaria, yo no sabía ni que usted tenía hijos y ahora me pretende disfrazar el acto. Como decimos en la zona APE, fuera, está así como el perro, así, así, bueno, así lo va a echar el escribano. Y por último, la actuación dentro de los límites del poder, lógicamente. Puede tener facultades para actuar, puede actuar en nombre del representante, pero querer exceder los límites. Entonces ahí no sé. Bueno, esos son los tres recaudos que se necesitan. ¿Tá? Y el fin de la representación está contenida en el propio código, lo señala, en el artículo 380, que pueden ser objetivas o subjetivas. ¿Tá? La primera hacen a la representación en sí misma y las otras hacen la subjetiva a las personas, atañen a la persona del representante o representado. La primera es, por ejemplo, objetiva de la expiración del término. Un ejemplo, si yo te di representación, te confiero poder para administrar mi negocio durante 5 años, acabado ese plazo, fenece también la representación. En cambio, la subjetiva figuran la revocación del poder, la muerte del representante o representado, la incapacidad, etc. Pero frente a los terceros, atención a eso, el artículo 362 que vemos ahí, que dice, no es el 362, ahí hay un error, bajé un poquitito, acá yo me pierdo, bajé un poquitito miro yo acá, en mi propio plano. Oponibilidad tercero, el 381. La modificación de la renuncia y la revocación de poderes debe ser puesta en conocimiento de los terceros por medio idóneo. En su efecto no son oponibles a los terceros a menos que se pruebe que estos conocían la modificación o la revocación en el momento de celebrar el acto jurídico. Acá está el principio, jurídico de juegan la seguridad jurídica, el valor, con la buena fe, también en concordancia con ello. Y que hay que tener cuidado con esto. Recién van a ser oponibles a los terceros en la medida que estos pudieron tener conocimiento de la revocación.
¿ah? Y no quedan obligados, chicos. Pues hay que tener cuidado cuando uno maneja poderes, ya sea como representado o representante. Bueno, después de esto vamos rápidamente, demos por extinguida la representación, tenemos 25 minutos. Alguien preguntó si era hasta las 10:30 y gracias a quien le contesté le dijo no, hasta las 9:30. Bueno, me equivoqué al yo artículo cuando subí. 724. 724. ¿Se me escucha hasta ahora o está entrecortado? Eso que nos vamos a llegar al 724, vamos los saltos acá. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Estamos llegando a obligaciones en general. Bueno. Ay, 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 me estaba olvidando. No, acá está bien, obligaciones en general. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Ahora no los escucho. Sí, se escucha. Bueno, se escucha. están todos en el artículo, estamos todos en el artículo 724. ¿Están ahí mirando? Bueno, ¿qué dice arriba? Libro tercero, derechos personales. Comenzamos el libro tercero. A ver que algún alumno me responda cuál era el libro primero y el libro segundo. Dale, no te rías, César. ¿Qué analizamos en el primer libro? La Biblia, el primero, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí están los elementos generales de todos los actos jurídicos. ¿Ah? Perfecto, la parte general, donde vemos los conceptos, qué son las normas jurídicas, quiénes son los actores, las personas humanas, las personas jurídicas, también está. ¿Quiénes son los actores de esas normas? ¿Cuáles son los objetos, los actos jurídicos? Etcétera, etcétera. El libro primero. El libro segundo, derechos de familia, que por ahora lo sorteamos. ¿Ah? Y acá arrancamos con el título primero, obligaciones en general, los derechos personales. Recuerdo distinción de los derechos subjetivos, mi estimado César. Como te tengo ahí a la vista, los otros cobardes, como Ramiro no lo estoy viendo, que se borró el video, y los otros alumnos. Hoy estaba un chico, Holtz, puede ser, lo vi un ratito, anda por ahí. Tenés prendida la cámara, no te veo. A decir, hola, sí te veo. No, Ramiro, no te maltrato. Hola, hola, hola. Envidia capilar, Ramiro. Estoy acá, profe. Bueno, envidia capilar nomás, por eso. Bueno, escúchame, escúchenme ahí. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el criterio de distinción de los derechos subjetivos? Había dos criterios, uno patrimonial o extrapatrimonial. Los derechos subjetivos podían ser patrimoniales o extrapatrimoniales, según fueran capaces o de ser medidos en términos económicos, de ser mensurados. Entonces teníamos derechos patrimoniales, los derechos reales, porque las cosas y bienes son mensurables en dinero. Los derechos personales, que son las obligaciones también, porque las obligaciones tienen que ser un interés patrimonial. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los derechos subjetivos extrapatrimoniales? Los derechos de familia, los derechos de personalísimo, los que hacen a la personalidad, etcétera, etcétera. Y había otro criterio de distinción que eran absolutos o relativos, aquellos que se hacen valer ante todas las personas. Hay una palabra erga omnes, frente a todos los hombres, frente a la sociedad, y aquellos que son relativos. Acá tenemos estos derechos personales, también llamados obligacionales, o obligaciones, que es la palabra común. Estos derechos personales, si los tenemos que encuadrar, en primer lugar, son derechos subjetivos patrimoniales, porque lo dice inclusive la misma normativa, como vamos a ver. Y segundo, son derechos relativos, se pueden hacer valer frente a determinadas personas, o son derechos absolutos, es decir, hacer valer ante toda la sociedad.
en realidad son derechos relativos, porque se establecen entre dos partes que pueden ser plurilaterales a su vez. Las dos, por eso se utiliza la palabra parte, porque puede haber varias personas en una de esas partes. ¿Cuáles son las partes? Acreedor o deudor. Entonces son relativos, porque si yo, por ejemplo, esta mañana voy ahora, me levanto y voy hasta el café, me tomo un cafecito para reponerme de la clase, cuando llega el momento el mozo me dice, ¿cuánto es? Le digo, 200. ¡Ay, qué caro el café! Pero bueno, que te pague Ramiro, que ya está, hoy lo maltrato bastante. Entonces, ¿quién es Ramiro? Me va a decir el mozo. Yo acabo de celebrar un contrato de consumo, de prestación de servicio, le dimos un café, usted es el deudor y yo soy yo le di a usted un bien, le brindé un servicio, usted me tiene que pagar. ¿A qué le vamos a llamar al Ramiro ese famoso, el maltratado? No tiene nada que ver. Bueno, entonces es un derecho subjetivo, solamente liga, esa relación jurídica abarca a quienes son acreedores o deudores. Entonces decimos, y vamos a la definición, que la obligación es una relación jurídica, que en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. En este caso vemos, vení Chanel, vení acá. Está alguien ladrando y para mostrar de que ella es inocente, ahí la tienen. Vení Chanel acá. Vení, mostrarle que no sos vos, que vos estás en absoluto silencio. ¿No te gusta la clase? Pues aguantate. Yo no aguanto. ¿Vieron? Está en silencio. Esa es la otra. Siempre la otra es la culpable. Bueno, vamos a lo nuestro. Chicos, si es una relación jurídica, ¿cuáles son los elementos de una relación jurídica? ¿Debe haber sujetos? Sí, pues si no, no hay una relación jurídica. ¿Debe haber un objeto? También. ¿Debe haber una causa? Sí. Y hasta una forma, dependiendo esa forma, que puede ser solemne o no, según la naturaleza de la relación jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Pero los tres elementos esenciales, sujeto, objeto y causa. Por eso yo decía la parte general allá, la Biblia, como dijiste vos, Ramiro, ahí está todo. Acá no hacemos más que concretar aquello que vimos y nos va a pasar lo mismo cuando veamos derechos reales, cuando veamos las relaciones de familia, cuando veamos derechos sucesorios. Siempre hay una relación jurídica que necesita el sujeto, un objeto y una causa. Entonces, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual la primera parte hablamos de la relación jurídica en su génesis, el débito, en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigirle al deudor una prestación. ¿Cómo puede ser esa prestación? Una conducta de dar, de hacer o de no hacer. De dar, por ejemplo, yo recién le di el ejemplo, le di un ejemplo de hacer una prestación de servicio. Un café es un hacer, servirle un café a una persona. Pero por ahí voy a comprar una factura, una media luna, ahí es de dar. Y de no hacer, siempre tomo el ejemplo. ¿Quién es de Puerto Rico, chicos? Rápido, ¿alguien de Puerto Rico? ¿De Capiobí? Necesito. No hay nadie de Puerto Rico, manga de cobarde. Son todos capitalinos ahora. Yo, qué grande, Elena, Puerto Rico. Dígame, Elena, explíquele a sus amigos con orgullo cuál es la mejor parrilla que hay, sobre todo en la Ruta 12, que está ahí antes de entrar a Puerto Rico, a la derecha, donde se sirve la mejor parrilla. Sí, señorita, sacó un 7 ya, ¿verdad? Churrasquería Matías. Bueno, imagínese, Elena, que usted es contadora el día de mañana del doctor Cantelli, que quiere comprarla, que es un negocio que anda de primera, Churrasquería Matías. Bueno, pero yo sé que si yo le compro a don Matías y a su familia ese fondo de comercio, si no le pongo una cláusula que establece una prohibición de abrir un negocio similar en un radio de 50 o 100 kilómetros, él me abre el día de mañana y me lleva toda la clientela.
¿Por qué? Porque por más que yo le compre y tenga nombre y me explique el know-how, él sigue siendo una parte esencial en el negocio. Entonces, si él me abre un negocio a 25 kilómetros, todo el mundo va a seguir yendo ahí, aunque le ponga otro nombre, y me voy a quedar yo sin la fuente, la mina de oro. Entonces, yo establezco en el contrato de compra-venta del fondo de comercio una cláusula de no hacer, que él no me puede abrir una churrasquería en el límite. Bueno, esa es una prestación de no hacer. ¿Me comprenden? ¿Ah? Bueno, incorporada como una cláusula dentro de un contrato de compra-venta, de transferencia de fondo de comercio. Y hay una ley que regula la 11.000 y pico. ¿Ah? Bueno. Entonces, esa obligación tiene dos partes. Se descompone en el débito y después en una segunda parte. ¿Qué pasa si no cumple Matías? Ante el incumplimiento, dice la segunda parte, a obtener, la ley me faculta a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Puedo recurrir a la justicia y hacer que se clausure ese local a los daños y perjuicios que me pueda haber ocasionado. Esa es una relación jurídica. Entonces tenemos los sujetos que son el acreedor y el deudor, el objeto que va a depender, y ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse, y después la causa. Ahora bien, ¿qué dice el 725? Que alude al objeto. Primero vamos a los sujetos. Los sujetos, como dije, dentro de la relación jurídica, se tienen un nombre especial, son acreedores y deudores. No vamos a encontrar esa palabra en el mundillo del derecho de familia o en el derecho sucesorio. Cuando uno automáticamente habla de acreedor y deudor, estamos hablando en el campo de los derechos personales u obligaciones. Y vamos a aprovechar ahora para hablar de la necesidad del lenguaje técnico rápidamente. Cuando yo ya le dije la otra vez, creo que ya le hablé del balance, de la boquita de pescado, así que vamos a seguir adelante. Bueno, pero entonces, la importancia es que cuando hablamos de acreedor y deudor, señores contadores y licenciados, estamos hablando de obligaciones. ¿Está? Bueno, en ese caso, las personas tienen que cumplir con ciertos recaudos. Por ejemplo, sean personas físicas o jurídicas, tienen que estar determinadas al momento de constituirse la obligación o ser determinables. ¿Cuáles serían los supuestos de una persona determinable? Bueno, si mal no recuerdo, las personas determinables pueden estar, vamos a alguien que se vaya al 1800 y pico, 1802 o 3, cuando habla de promesa de recompensa. Promesa de recompensa está en el artículo, déjenme mirar ahora, artículo 1803. ¿Vieron cuando dice, por ejemplo, sacan una foto con un perro como Chanel o la Chanel, bueno, y dicen, recompensaré por no devolverme el perro si no es por devolverme, por no devolverme, porque no saben cómo come. Bueno, se formula una recompensa de 1.000 pesos para quien encuentre el perro y lo devuelva obviamente que recién va a quedar identificado el acreedor de esa obligación que ya tiene un deudor, que es el señor que se obliga a pagar 1.000 pesos a quien encuentre a su perro. Recién esa persona no está determinada, pero es determinable según las circunstancias establecidas en esa promesa. Una vez que aparezca el perro, le dé los datos, se determina quién es el acreedor de ese dinero. Y el deudor ya está identificado al momento de la constitución de la promesa. Lo mismo sucede con la persona por nacer, cuya existencia está condicionada a que llegue a existir. Entonces, ese es un caso de sujeto determinable. Todavía no tenemos el nombre, a pesar de que el abuelo quiere que se llame Fernando Marcelo. Vos cuando seas abuelo Ramiro, ¿qué nombre va a querer que lleven tu nieto? Ramiro. Si no, le echás a tu hija o a tu hijo de tu casa. Yo le tengo amenazada a mi hija. Fernando Marcelo es un nombre el más lindo que hay. Los más lindos. Entonces le tengo amenazado. Bueno, entonces, todavía no existió esa personita. Y yo ya le hago una donación de un inmueble. Entonces, todavía no está determinada, pero es determinable. ¿Entienden? ¿Me van entendiendo? Eso es en cuanto a las personas. Las personas tienen que ser determinadas o determinables. También tienen que ser sujetos capaces. Que sean, es decir, cuando hablamos de capaces, ¿a qué capacidad nos referimos?
tanto a las capacidades de derecho como a la capacidad de ejercicio, es decir, la actitud para ser titular y la actitud para poder ejercer. Y bien, en el caso del niño, va a tener que ser representado al momento de nacer, va a tener que aceptar la donación representante legal. Y después tienen que ser distintos, tanto acreedor de deudor. Porque ¿qué pasa si son, vamos a suponer que yo le estoy debiendo plata a una persona? Esa persona X es el acreedor y yo soy el deudor. Esa persona fallece y me nombra como, no tiene heredero y me nombra como universal y único heredero, etcétera, etcétera. Entonces, yo me puedo pagar a mí mismo, porque los herederos continúan a la persona del causante. No, no me puedo pagar. Ahí está técnicamente lo que se llama la confusión. Tengo el 933, aprovecho que acá está, 931 y 930, perdón, del Código Civil Comercial, que habla de los modos de extinción. Cuando en una misma persona se identifican los roles de acreedor de deudor. Y por último, bueno, ya está entonces sujetos capaces, sujetos distintos entre sí y sujetos determinados o determinables. Vamos ahora al objeto de la obligación. ¿Se acuerdan el objeto de los actos jurídicos ustedes? Cuando vieron los actos jurídicos, uno de los elementos que miraron era el objeto. Bueno, al ser un acto jurídico, esta relación jurídica, al identificarse con los conceptos generales, no puede estar lejos de lo que está establecido con respecto al objeto del acto jurídico. ¿Alguien puede mirar un segundito mientras estamos hablando cuál es el objeto de los actos jurídicos? Irse hasta donde esté, sí, la miro, agarré y aprovechar y mirá, no te pongas anteojos. ¿Alguien puede mirar cuál es el objeto de los actos jurídicos para ver la similitud que hay con respecto a la prestación que está señalada en el 725, que dice que debe ser material y jurídicamente posible, lícito, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor? Bueno, vamos a ver que allá, si vamos a los objetos de los actos jurídicos, también va a decir que debe ser varios, con eso al ordenamiento jurídico, sino al orden público, la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera. O sea, lógicamente que no puede, vuelvo a insistir, hay una relación de género a especie, el género del acto jurídico, la especie es la obligación, no puede haber diferencias marcadas. Simplemente acá se señalan ciertos rasgos que son propios de las obligaciones, por ejemplo, cuando dice que el interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Vamos a un ejemplo. Yo, otra vez al remanido ejemplo, al ya citado ejemplo de la venta de la casa a la doctora Paula Leiva Esquivel. Yo le transfiero el dominio de esta propiedad. ¿Cuál es el objeto de esa compraventa y cuál es el objeto de la obligación? ¿Qué obligaciones surgen del contrato de compraventa? La transmisión de dominio por parte del vendedor. ¿Cierto? Entonces, esa es una obligación, la transmisión de dominio de un inmueble. Ahora bien, el interés por parte, ahora vamos al acreedor. ¿Qué quiere Paula? Paula quiere adquirir a su vez la titularidad de dominio sobre el bien. Ese es el objeto, ¿no es cierto? Que es lícito, está determinado, debe ser, es material y jurídicamente posible. Ahora bien, ¿tiene contenido económico? Sí, porque tuvo que pagar una suma. Pero puede corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial. ¿Qué quiere decir con un interés extrapatrimonial? Que puede haber respondido que a ella le gustó mi casa o la construcción, ¿tá? O porque está cerca de la casa de su madre, ¿tá? O tiene un valor afectivo porque acá cuando antes era otro terreno, ella inclusive dio un concierto de rock and roll, el primero en el barrio acá arriba, y ella ahí inició su carrera artística como frontman de un grupo. O sea, no importa el interés, puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Pero lo cierto es que yo creo que esto inclusive es sobreabundante, no hacía falta que lo vuelquen en la determinación de los requisitos que debe tener. Pero ahí está, por si algún alumno pregunta, que el interés, es decir, el acto siempre tiene evaluación económica porque tiene que pagarse, ¿tá? Si no, no es una obligación.
vuelvo a señalar. Pero el interés que se persigue puede ser ajeno a una valoración económica. Yo compro esa casa porque ahí vivió mi abuelo, después tuvo que venderla y yo quiero recuperarla por el valor afectivo. Perfecto. Al vendedor no le interesa tu interés extrapatrimonial o patrimonial. Él quiere la plata, o sea, el objeto tiene evaluación económica. Bueno, pero vamos, debe ser materialmente posible. ¿Qué significa materialmente posible? Y sí, si yo digo, bueno, que me comprometo, como dice en el ejemplo, en el manual que ustedes tienen, de hacer la doctora de Carlucci y su ayudante, dicen, hacer la construcción de un edificio de 5 pisos en un mes. No, salvo que sean los chinos que hacen cualquier cosa. Bueno, 5 pisos en un mes no se puede, ¿está? Entonces materialmente es imposible. ¿Tá? Y jurídicamente posible, ¿qué significa eso? Que ahí puede haber una confusión con la licitud que debe ser conforme al encuadramiento jurídico. Jurídicamente posible significa que hay ciertos actos jurídicos que son imposibles de realizarlo. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué es lo que no escucharon? Cuéntenme. Yo pensé que era problema mío. No, que es la parte que no escucharon a alguien que... Bueno, yo estaba hablando, volvemos, de los requisitos, los recaudos para el objeto. Primero debe ser materialmente posible. Señalé el ejemplo de la imposibilidad material, construir algo, por ejemplo, un cierto edificio en términos de 24 o 48 horas, ¿está? Es materialmente imposible. Segundo, jurídicamente posible. Por ejemplo, no pueden constituirse prendas como garantías de inmuebles. La prenda es una garantía real que puede afectar solamente a bienes muebles registrables. ¿Está? Bueno, entonces, después tiene que ser lícito, es decir, el objeto tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. El objeto tiene que estar determinado, puede ser determinable también. Por ejemplo, cuando celebramos una compraventa de ganado, donde diga que yo adquiero todas las crías de ganado en el periodo que van a suceder en 6 meses, ¿tá? Porque correspondiente a una persona que tiene un número de X vacas, y digo, bueno, con relación a las vacas tales, todos los terneros que nazcan en la temporada, qué sé yo, 2020, ¿tá? No conozco mucho el negocio pecuario, pero ¿tá? Entonces ahí el objeto es determinable, va a depender de una circunstancia que ya no está al alcance ni de mi voluntad ni de la persona que celebre el contrato, pero es determinable. Todos aquellos con terneros, porque yo me quiero asegurar la calidad de la carne, entonces le digo que la quiero todos los terneros que nazcan en determinada época a esa persona, ¿está? Bueno, obviamente el lote de vacas que tiene, identificamos en todo caso en su rodeo tal, y bueno, perfecto. No, entonces ahí está determinable el objeto, ¿está? Y susceptible de evaluación económica, que ya hablamos, porque si no, no tendríamos una obligación. Entonces tenemos los sujetos, el objeto y nos falta la causa. Acá cuando hablamos de causa, no hablamos de causa fin, que sí hablamos cuando hablamos de la causa en los actos jurídicos. ¿Cuál es la causa fin en un acto jurídico? La finalidad económica social que persigo.
Si yo le quiero, por ejemplo, prestar una casa a otra persona, busco la manera, y eso celebra un contrato de comodato. Entonces, el contrato de comodato tiene como finalidad la transferencia gratuita de un inmueble. Se cumple la finalidad económica jurídica. Ya está establecida, eso es lo que buscamos las partes. Esa es la causa fin. Otra cuestión distinta es la causa fuente, que es el hecho generador, y vamos al campo de las obligaciones, de esa obligación. Dejamos la causa fin. Atención, la causa fin no está compuesta, algún alumno me puede señalar con mucha solvencia, doctor, usted me está hablando de causa fin aludiendo solamente al concepto objetivo, es decir, la finalidad socioeconómica. En el contrato de compra y venta, la transferencia de dominio. En el contrato de comodato, el préstamo. ¿Correcto? Y acá se está olvidando de los fines que puedan tener cada una de las partes, porque yo puedo comprar la casa para, digamos, demolerle y hacer un edificio. Entonces, si lo pongo en el contrato respectivo, que compro el inmueble a los fines de hacer un edificio, etcétera, etcétera, esos intereses particulares se suman a la causa fin, integran la finalidad, ya no solamente objetiva, que es la transferencia del dominio, sino que se le adosa esa otra finalidad que es los fines particulares míos. Atención, porque esto puede dar lugar a que si se frustra el negocio, se tenga que, por culpa de la otra parte, se pueda pedir reparación por los daños y perjuicios que ocasiona la frustración de la finalidad particular. ¿Me entienden? Por eso es importante y a veces se vuelcan en los actos esas finalidades particulares. ¿Tá? Así como dije que yo quiero comprar la casa porque era de mi abuelo, una fidelidad afectiva, puedo decir la casa porque la voy a hacer un extra. Entonces, esto forma la causa. ¿Cuáles son los hechos que pueden generar esas obligaciones? En primer lugar, tenemos los contratos, la gestión, la declaración unilateral de voluntad, los contratos, después que otra fuente, la responsabilidad civil, y me estoy olvidando alguna. Vamos a ir mirando un poquitito. Vamos a mirar un poquitito. Bueno, empecemos por la declaración unilateral de la voluntad. ¿Dónde está regulada la declaración unilateral de la voluntad? La declaración unilateral de la voluntad, hoy hablamos del 1800, cuando hablé de la recompensa, sí, y ahí por cerca está también las garantías unilaterales. Vamos un poquito ahí, a ver, ¿está? En 1800, ¿estamos ahí? ¿Alguien está? ¿Vos, César? ¿La doctora? ¿Quién está? En 1800, ¿qué dice? La declaración unilateral de la voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. ¿Qué quiero señalar acá, acentuar? Como el nombre lo indica, una sola declaración de voluntad. Porque generalmente cuando hablamos de contratos, que son causas generadoras de las obligaciones, la número uno, diariamente miles de millones de personas en el mundo generan obligaciones. ¿A través de qué? De contratos. Si no quieren ser tan estrictos, digan en el mundo occidental, porque vamos a separar el mundo oriental, vamos a suponer, alguien me diga, ¿usted cómo puede afirmar algo? Bueno, conoce el derecho oriental. Bueno, en el mundo occidental, tanto en el habla hispana como en el habla inglesa, las obligaciones, los vínculos jurídicos, en este caso se identifican, son los mismos. Miles de personas entonces celebran contratos. Ahí se requiere la concurrencia de dos o más voluntades en los contratos. Acá, en cambio, en la declaración unilateral de voluntad, solo se requiere una voluntad. ¿Y cuáles son las formas en que se presenta esa declaración de la voluntad?
en los casos, dice, la declaración unilateral de la voluntad causa, origina, acá dice, una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Y las dos formas que se presentan son la promesa pública de recompensa, y después bajamos un poquitito más en la sección tercera. Ahí. Uy, yo agrandé acá, y ahora ¿cómo hago para volver? Voy a hacer más cara. La garantía unilateral, que dice que constituye una declaración unilateral de la voluntad y está regida por las disposiciones de este código, etcétera, etcétera. La garantía del primer requerimiento y aquella de que en cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro. Por ejemplo, yo unilateralmente, viendo que un amigo tiene dificultades para obtener un determinado préstamo, sin realizar un contrato de fianza, que es otra figura, agarro y me sumo a la posibilidad de que él acceda al crédito y emito una garantía, realizo una declaración unilateral de la voluntad por la cual me obligo a garantizar el cumplimiento de esa prestación. Y dicen acá quiénes pueden ser sujetos de esa clase de garantía: las personas públicas, el Estado, que garantiza el cumplimiento de una obligación contraída, por ejemplo, un préstamo por un contratista para la realización de obra pública, y el Estado unilateralmente a las personas jurídicas privadas en las que sus socios fundadores integrantes no responden ilimitadamente, y después las entidades financieras, compañías de seguros, portadores por operaciones en comercio exterior. Este novedoso, no novedoso en la práctica comercial, sino novedoso operaciones de este nuevo Código Civil y Comercial. Y anteriormente la promesa pública de recompensa, que ya la vimos. Ese es el caso de la concurrencia de una sola voluntad y que generan obligaciones a cargo de los emisores de esa declaración de voluntad. Después vamos a los contratos. Los contratos, ¿dónde están regulados? En el artículo 957, que dice, es el acto jurídico, chocolate por la noticia, acto jurídico, todo, mediante el cual, o sea, un acto voluntario, lícito, que tiene por finalidad inmediata constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Por ejemplo, compra-venta, Bueno, ahí la fuente número una de las obligaciones. Por eso dijo, miles de millones de personas. Número uno, ustedes me dicen, les tiene que salir al instante. Yo le digo, ¿cuáles son las causas, fuentes de las causas de las obligaciones? Contrato. No le van a errar nunca. ¿Por qué? Porque sí, generan las obligaciones. En el caso de un contrato de compra y venta, la obligación del vendedor, ¿cuál es? La de entregar el bien. La obligación del comprador, de abonar un precio. O sea, que un contrato puede generar múltiples obligaciones colocando a las personas en el rol paralelo de acreedores y deudores a la vez. ¿Está? Bueno. Y después tenemos la gestión de negocio. La gestión de negocio, así como la declaración unilateral de la voluntad, reconoce dos figuras por las cuales se concreta, que eran la de promesa de recompensa y la garantía unilaterales. Nosotros tenemos acá en la gestión de negocio dos figuras, que son el empleo útil y el enriquecimiento sin causa. Bueno, perdón. ¡Ay, qué bruto soy! Me confundí. Bruto. Tú también, bruto, hijo mío. La famosa frase. ¿Quién la pronunció mientras recibía puñaladas? Son las 1:40, ahora mi segundo. Andate. Yo ya tengo. Nos vamos. Seguimos entonces en la próxima clase. Terminamos con las fuentes. Y les pido que estudien esto. Así el profesor ya arranca más adelante. Gracias, chicos. Disculpen, no me di cuenta del horario. Lo aprecio
como siempre, muchísimo y disculpen la dificultad. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.